Bueno, hola, mi nombre es Juan y mi compañero se llama Franco y bienvenidos a este podcast. Este mismo tratará básicamente de analizar la obra El Ejército y la Política en la Argentina, que trabaja más que nada los periodos de 1928 hasta 1945. Esta obra fue escrita por el historiador Robert Potage y el interés de nosotros, más que nada al analizar esta obra, es comprender cómo se originó o el porqué de estos golpes de Estado que sufrió nuestro país durante el siglo XX, cómo empezó el ejército a involucrarse en la política al tener un papel más activo en ella, lo que derivó claramente en los distintos golpes de Estado y la interrupción de los gobiernos constitucionales que podemos ver a lo largo del siglo XX. Como dije recién, nos interesa más que nada el saber el porqué o cómo se originó esta actitud de las Fuerzas Armadas durante el siglo pasado con interrumpir los procesos democráticos del país. Bueno, ahora volviendo con la obra, esta analiza un periodo clave de nuestro pasado, que sería, como dije, el comienzo de la segunda presidencia de Irigoyen durante 1928 hasta el turbulento año de 1945, donde Perón finalmente se abrió camino hacia el poder. Este libro comienza también comentando, más que nada, durante ciertos capítulos, las revoluciones del 6 de septiembre de 1930, durante el primer capítulo, que es la que trae el primer golpe de Estado y el primer gobierno de facto del país durante el siglo XX, que pondría fin a la segunda presidencia de Irigoyen. Y también la del 4 de junio de 1943, la cual constituyeron ambas el interludio profesionalista de la década del 30 y 40. Por otro lado, producto de varios años de investigaciones tanto en Argentina como Estados Unidos, el libro de Potage huye de las generalizaciones fáciles y contiene una abundante documentación utilizada que no solo incluye una vasta gama de textos impresos, sino que también de materiales inéditos y testimonios orales de todos los protagonistas de estos sucesos que datan de principios del siglo XX. Y se halla también al servicio de un cuidadoso examen del acontecer político que vamos a tratar durante este podcast y en el que se trata en la obra. Ahora voy a empezar a explicar cómo está dividido este podcast, es decir, las secciones en las que está dividido, en donde la primera, una vez ya dada la introducción y dada la apertura de este podcast, se seguirá a relatar más que nada datos variados del autor, que serán dichos por mí. Por otro lado, a esto le seguirá el estado de la cuestión que pudimos sacar de esta obra y los problemas que plantea el autor junto a los objetivos. A su vez, a esto se le sumaría las fuentes que utiliza el autor y su hipótesis principal de la obra, como también la argumentación de esta misma. Por otro lado, procederemos a modo de extensión de la argumentación de esta misma hipótesis a básicamente hacer una sinopsis, o más bien una explicación no tan detallada, ya que queremos dar lugar a que ustedes, los oyentes, se atrevan a leer más que nada esta obra, pero no sin antes tener más o menos un contexto ya presente, o ya tener conocimiento de cierto contexto para que se les haga más fácil la lectura de este libro.
Bueno, una vez hecha la introducción o la apertura del podcast, tenemos que tener en cuenta quién fue el autor. ¿Quién fue Robert Potash? Este fue un historiador estadounidense que nació el 2 de enero de 1921 en Boston y se especializó en estudiar el papel de los militares en la historia argentina. Entre sus libros más famosos se destacan el libro del Ejército y la política en la República Argentina, el cual está compuesto por 3 tomos, siendo que nosotros dentro de este podcast nos dedicamos a analizar el primer volumen. Otro libro importante sobre historia argentina trata sobre Perón y el GO. Básicamente es titulado Perón y el GO. Este historiador también, por otro lado, era profesor de la Universidad de Massachusetts y realizó sus estudios secundarios en la Escuela Latina de Boston y sus estudios universitarios en lo que sería la Universidad de Harvard. Por otro lado, en 1947 obtuvo el máster de Historia del Arte en Harvard y en 1953 el doctorado en Historia Mexicana. Ya entrada la década de 1950, el autor fue contratado por la Universidad de Massachusetts, eligiendo como tema de investigación la historia económica de México y la relación entre el ejército y la política en Argentina, básicamente el libro que estamos analizando en cuestión. Lo que lo ocupó desde ese entonces, básicamente lo que se dedicó a investigar en ese entonces. Su libro, El ejército y la política en la República Argentina, que como dije está dividido en 3 tomos, revolucionó completamente la historiografía argentina, ya que al realizar un estudio exhaustivo del actor principal de la historia argentina, o más bien uno de los actores principales de la historia argentina, que es el ejército y su relación con la política, permitió entender más detalladamente el porqué, más que nada, o cuáles fueron las motivaciones ocultas o los intereses de este sector por realizar los distintos golpes de Estado e interrumpir los gobiernos constitucionales. Todos estos trabajos e investigaciones le valieron el nombramiento de como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina y en México como corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Por último, este autor fallecería el 30 de diciembre de 2016 a los 95 años de edad. Bueno, una vez explicado algunos datos biográficos del autor y quién es Robert Potash, el autor de esta obra, procederé a explicar más que nada el estado de la cuestión que podemos encontrar en la obra. El autor empieza planteando que durante el siglo XX se registró un aumento notable en la producción de la literatura académica que examina el rol de las fuerzas militares en América Latina, y que a pesar de las diversidades de teorías y generalizaciones presentadas, la mayoría de estos estudios no han aportado una significativa riqueza en lo que respecta a nuestro entendimiento fundamental sobre las instituciones, ya sea gubernamentales y políticas, y su relación con las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, podemos encontrar que las denominaciones militares o de Fuerzas Armadas evolucionaron para representar entidades abstractas y despersonalizadas, en vez de representar actores concretos dentro de un contexto histórico verídico y concreto y particular. Por consiguiente, el autor afirma que resulta imperativo adoptar un enfoque que debe estar renovado a través de esta misma obra, que se centra más que nada en que los individuos reales que dirigieron las Fuerzas Armadas dieron lugar a los procesos de desarrollo institucional que se ve plasmado en un análisis más amplio de su comportamiento político, que va más allá de los episodios eventuales de golpes de Estado.
básicamente. Todo esto claramente bajo la visión de lo que sería el autor. Por otro lado, dentro de este marco teórico, podemos ver que la obra está centrada, como dije anteriormente, en el lapso de 1928 hasta 1945 en lo que es Argentina. Y no tiene la intención de ofrecer una narración detallada de dicho periodo, debido a que se abordan, más que nada de forma general, los aspectos económicos y sociales, evitando adentrarse en lo que es la vida interna de los partidos políticos, bajo las premisas de que existen otras fuentes especializadas al respecto, más que nada de lo que es la historiografía local del país. Asimismo, este trabajo del autor se distingue como uno de los primeros ensayos que documenta lo que es la arraigada influencia militar en la esfera política argentina, insinuando un cambio radical y irreversible en lo que es la dinámica política del país, lo que está en contraposición a las expectativas previas, a lo que son las expectativas previas. Bueno, una vez ya explicado el estado de la cuestión, tenemos que tener en cuenta los problemas y objetivos que plantea el autor dentro de su obra. En primer lugar, en cuanto a los problemas, tenemos tres principales, los cuales el autor hace mención. En primer lugar, la gran falta de información básica y el exceso de las generalizaciones que hay en la literatura sobre el papel de los militares en América Latina, ya que esta estaría llena de hipótesis y generalizaciones que carecerían de datos básicos y concretos, según el autor. Por otro lado, en segundo lugar, habría una gran despersonalización de los militares, ya que los términos militares o fuerzas armadas se convirtieron en abstracciones, según el autor, despersonalizadas en lugar de representar las instituciones humanas con un contexto histórico. Y por último, el autor plantea como problema la necesidad de un enfoque diferente, ya que existe una sobrecarga de clichés en la literatura y se requiere un enfoque que se centre en las figuras reales y en el desarrollo institucional del país, en lugar de solo limitarse a los golpes de Estado, según el autor, ocasionales. Por otro lado, ya pasando a los objetivos, el autor establece varios objetivos claros para su trabajo. En primer lugar, tiene la necesidad de concentrarse en figuras reales y detalles institucionales durante el contexto analizado en la Argentina. Y se enfoca en las personas que han dirigido a las Fuerzas Armadas y en los detalles del desarrollo institucional del país. En segundo lugar, el autor busca aclarar el papel de los militares en lo que es la política argentina, ya que busca investigar el periodo de la reelección de Hipólito Yrigoyen en 1928 hasta la conquista del poder por Juan Domingo Perón durante 1945 con su posterior asunción a la presidencia. Y esto ayudaría a entender las relaciones entre el ejército y la política dentro de los distintos regímenes que se dio durante este periodo. En tercer lugar, el autor busca analizar la interacción entre los oficiales del ejército y las autoridades políticas, ya que de acá es donde se puede examinar cómo dichos oficiales interactuaron con dichas autoridades y establecieron una influencia a la hora de tomar decisiones por parte de estas autoridades. En cuarto y anteúltimo lugar, el autor busca estudiar los orígenes sociales junto a las actitudes y las divisiones internas que había durante dicho periodo analizado dentro del cuerpo de oficiales del ejército. Por último, el autor buscaba probar las generalizaciones recientes sobre los militares latinoamericanos. Para esto, utilizaría datos específicos del cuerpo de oficiales argentinos, suministrado por los nombres mencionados en el apartado de fuentes
que serviría para evaluar las generalizaciones presentes en la literatura latinoamericana reciente. Estas generalizaciones se refieren a que todos los golpes militares, según el autor, que percibía o calificaba estas generalizaciones, según él, estas mismas planteaban que todos los gobiernos de facto tenían los mismos intereses o las mismas ambiciones. Y dentro de su obra, en los distintos capítulos, se ve cómo los distintos regímenes hicieron distintos golpes de Estado, interrumpiendo los diversos gobiernos, ya sea de facto o constitucionales, según distintas lógicas o intereses, ya sea, entre comillas, asegurar el cumplimiento de la Constitución o por ambiciones personales o propias ideologías. Por otro lado, con respecto a las fuentes, el autor menciona varias fuentes y apoyos que fueron cruciales para el desarrollo de su investigación. En primer lugar, tenemos la asistencia que tuvo en Argentina, es decir, la documentación que se le fue entregada o asistida por parte del coronel Augusto Rodríguez, el cual fue director del Centro de Estudios Históricos del Ejército de la Nación, el cual le entregó distintos archivos o expedientes y relatos de los testimonios de los protagonistas de este periodo analizado, que permitió el establecer un análisis y que se pueda proceder en la investigación. Por otro lado, también estaría el profesor José Luis de Imaz, el cual, al igual que el primero ya mencionado, pudo suministrarle al autor distintos datos o archivos que permitieron dar lugar a la investigación. Ya siguiendo con la hipótesis de esta obra, el autor plantea que durante el periodo analizado en cuestión se fue consolidando entre las distintas facciones del ejército argentino una percepción del conflicto social y político como una amenaza creciente al orden interno establecido. Asimismo, se consideró que el disciplinamiento social de los actores que participan en dicho conflicto, como también de la ciudadanía en general, era una parte esencial e ineludible de lo que es la misión militar de defensa de la nación y sostenimiento de la patria. Bueno, una vez finalizada con la introducción, vamos a ver y analizar cuáles son los orígenes de este ejército argentino. Cabe mencionar, por supuesto, que este ejército argentino, que va a intervenir en la política de la República en los años siguientes, no es el mismo ejército argentino que intervino, por ejemplo, en la Guerra del Paraguay, en la conquista del desierto, bueno, la mal llamada conquista del desierto, o en las perturbaciones civiles durante la década de 1870, 80 o 90. El ejército va a sufrir un reordenamiento constante a lo que podría ser ya una profesionalización total del ejército de cara a lo que va a ser el inicio del siglo XX. Va a ser Sarmiento quien va a crear alrededor de 1869 el Colegio Militar, con el fin de educar a los jóvenes oficiales y que la profesión ya no se aprenda como se hacía antes en el mismo campo de batalla. Ahora, una de las reformas fundamentales que va a tener el ejército va a ser durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca entre 1898 y 1904. Estas reformas llevadas a cabo por el ex ministro de Guerra Pablo Riccieri en 1901 con el propósito de modernizar el ejército y prepararlo para una eventual guerra contra Chile. Dentro de esas reformas cabe destacar la implementación del servicio militar obligatorio durante 1 o 2 años entre los jóvenes de todo el país. Ahora, la idea que se buscaba con esto era la de formar ciudadanos soldados que, precisamente como fue mencionado con anterioridad, servirían para un eventual conflicto que se pudiese desarrollar en el sur del país con la República de Chile. Ahora, entre otras reformas también tendientes a la profesionalización del ejército argentino, se encuentran la creación de la Escuela de Suboficiales, la Escuela Superior de Guerra o el Instituto Geográfico Militar.
Ahora, otro punto esencial para entender este proceso que vive el ejército argentino a inicio del siglo XX, hay que entender también las misiones de entrenamiento militar de Alemania. La élite militar argentina consideraba al ejército alemán o prusiano también llamado como el mejor ejército del mundo tras lo demostrado en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, las misiones y la doctrina germana en territorio argentino se volvió en una constante. Esta doctrina heredada de Prusia generó una conciencia colectiva en el ejército argentino que llevó a un sentimiento donde el propio ejército se veía como una entidad superior que debía reservarse solo y exclusivamente al cuidado de la patria y que debía de ser neutral y no meterse en cuestiones políticas. O sea, el ejército como institución superior que era, no debía rebajarse al barro político. Ahora ya con este contexto previo podemos saltar a una década antes del golpe de Estado de 1930. Durante la década de 1920, durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, en el ejército se vivía una relativa calma que estaba en gran parte apoyado por el aumento del presupuesto. En torno a un quinto del presupuesto nacional se destinaba a gastos militares, había un crecimiento constante también del ejército, había más conscriptos, había un aumento exponencial del gasto en el ejército, ya sea por el incremento de los sueldos o por la renovación del armamento, donde incluso gracias al que va a ser una figura esencial en la década infame, que va a ser Pedro Justo, se va a lograr implementar una industria nacional de producción armamentística. Sin embargo, toda esta novela, toda esta luna de miel que va a tener el ejército y la cúpula militar, en general con el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, se va a desvanecer cuando Hipólito Yrigoyen y el radicalismo personalista vuelve a llegar al poder en las elecciones presidenciales de 1928. Con Yrigoyen vuelven a resurgir viejos problemas que había tenido el antiguo líder durante su primer mandato de 1916 a 1922. La verdad que Yrigoyen ya de por sí no era una persona popular dentro del ámbito militar. Y a su vez, durante su segundo y corto periodo, hubo diferentes puntos que lo fue alejando cada vez más del apoyo militar. Por un lado, tenía la tendencia de subordinar los reglamentos y los procedimientos militares vigentes a las relaciones y consideraciones de carácter personal y político. Por lo tanto, había una manifestación de favoritismo político en el personal militar, que provocaba que haya una violación total del código militar mediante diferentes órdenes, tales como reincorporaciones, promociones y ascenso, que a su vez debilitaba de forma recíproca la disciplina dentro de la misma estructura militar. Por otro lado, el líder tenía una política más tendiente a los beneficios individuales, tales como los aumentos de sueldos o de las pensiones de los militares, que si bien uno le parecería que esto es algo que le daría un punto a favor a Yrigoyen en su relación con los militares, en verdad dentro del mismo ámbito militar fue percibido como un intento de soborno al propio ejército. Y también, por otro lado, y algo que no cayó bien dentro de la cúpula militar, fue que los gastos materiales disminuyeron presupuestariamente un montón y se notó una falta de inversión tanto en armamento como en instalaciones militares. Por ejemplo, el programa que se había abierto por iniciativa de Agustín Pedro Justo durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, de una incipiente industria nacional de producción armamentística, fue cerrada por falta de presupuesto en aquel entonces. Para finalizar, hay que mencionar otro aspecto importante del segundo mandato de Hipólito Yrigoyen, y son nada más y nada menos que las intervenciones federales que hizo el propio Yrigoyen hacia gobiernos opositores a su régimen,
¿Qué pasó con esto? Dentro del ámbito militar no le gustó al ejército ser utilizado como un instrumento para hacer política fin de los intereses irigoyenistas, además de que consideraban que el propio Irigoyen no respetaba la Constitución Nacional, por lo cual tanto desde el ámbito militar como de la prensa y desde la población se lo empezó a tildar a Irigoyen como un dictador o un viejo senil que estaba acabando con la única oposición real que quedaba en un gobierno democrático. A esta creciente impopularidad del gobierno de Irigoyen se le suma otro aspecto esencial, que es el crack del 29, que conllevó un deterioro de la economía argentina y del estándar de vida de los sectores medios de la población bonaerense, que eran los que principalmente apoyaban al régimen de Irigoyen. ¿Qué provocó? Bueno, el crack de 29, a su vez con la política que venía haciendo Irigoyen durante sus 2 últimos años de gobierno, generaron un ambiente hostil hacia su persona que supuso ya esto, la catástrofe económica, como la gota que derrama el vaso y supone el total aislamiento de Irigoyen. Es básicamente una crónica de una muerte anunciada. Ya desde septiembre, incluso desde 3 meses antes, se venía planificando un golpe entre diferentes facciones del ejército. Por un lado se encontraba la facción de Agustín Pedro Justo, que era en general un radical antipersonalista, que ya había participado como habíamos mencionado con anterioridad, del gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, y que proponía un gobierno provisional para volver al imperio de la ley constitucional. Sin embargo, del otro lado de la facción militar se encontraba José Félix Uriburu. Venía de una familia prestigiosa, era sobrino ya de un expresidente, Evaristo Uriburu, y también participó de la Revolución del Parque. El plan político de Uriburu era ideas corporativistas asociadas a lo que ya vendría a ser el fascismo de aquella época, sobre todo el fascismo italiano. Ambos grupos, a fin de garantizar el éxito del golpe, terminan acordando una reunión en la cual Uriburu acepta la propuesta de Justo de un gobierno provisional para volver a un orden constitucional. Gracias a eso, ya definitivamente el 6 de septiembre de 1930, con 600 cadetes y 900 soldados, desde el colegio militar avanzan el grupo encabezado por Uriburu hacia la Casa Rosada. Hipólito Yrigoyen intenta huir a La Plata, intenta pedir ayuda, la verdad que no va a recibir ayuda, termina presentando la renuncia y termina exiliado a la isla de Martín García. En base a esto, a partir de ahora comienza el primer gobierno de facto del siglo XX argentino. Septiembre de 1930 a las 8 de la mañana, 900 soldados y 600 cadetes del colegio militar avanzaron sobre la Casa Rosada y por el camino sus botas aplastaron la legalidad democrática. El presidente constitucional Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el general José Félix Uriburu. Como resultado del primer golpe militar, sobrevendría medio siglo de inestabilidad institucional. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años. Finalmente, tras la revolución del 6 de septiembre de 1930, José Félix Uriburu llega a la presidencia de la Argentina. Así finalmente se concreta el golpe cívico-militar. Básicamente el apoyo que había recibido Uriburu había sido porque ofrecía garantías de no presentarse como candidato en unas próximas elecciones, prometer una transición hacia un gobierno constitucional y formar un gabinete con un alto grado de componente civil. Su gobierno, en general, se caracterizó por una política de doble filo de acuerdo a su propia conveniencia.
Ni bien llegó, instaló el estado de sitio y la ley marcial. También combinó el respeto total a las leyes bajo un marco de aparente legitimidad con la propia arbitrariedad de sus propios intereses. Persiguió a los opositores, sobre todo a los partidarios de Irigoyen. Planeaba una reforma constitucional acorde a las que él había presenciado en Italia o en Alemania. Ferviente fanático del fascismo, Uriburu pensaba que la mejor solución para la crisis argentina era optar por los medios del proceso que condujeron tanto en Italia como en Alemania. Proponía una sociedad de corte corporativista y una representación parlamentaria también atado a esa característica. No aceptaba en buena parte la democracia y creía que la experiencia surgida con Irigoyen harían que las masas reflexionen y acepten una propia dictación de su propia participación política, con tal de que un personaje del calibre demagógico de Irigoyen no vuelva a aparecer. Sin embargo, lamentablemente para Uriburu y para la fortuna de la Argentina, los sueños de reforma constitucional de Uriburu fueron truncados tanto en el mismo Parlamento como en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de 1931, donde su fuerza electoral acabó derrotada por las fuerzas radicales. También un alzamiento en Corrientes acabaría provocando que ante las trabas de la reforma constitucional, las revueltas y las pérdidas electorales, el gobierno quede totalmente debilitado y llame a elecciones. Es en ese momento, en las elecciones de 1932, donde resurge un personaje que estuvo un tiempo apartado de política. Agustín Pedro Justo, uno de los artífices del golpe de 1930, quien había permanecido al margen de Uriburu y de su gabinete para poder participar de estas elecciones, ahora en acuerdos con el Partido Conservador, el Partido Socialista Independiente y la Unión Cívica Radical Antipersonalista, conformaba el frente conocido como la Concordancia. Acompañado por Julio Argentino Roca Hijo, acabó venciendo con fraude electoral a la alianza compuesta por Lisandro de la Torre. Cabe destacar que durante este periodo, durante la presidencia del general Agustín Pedro Justo, la Unión Cívica Radical en general, gracias a la prohibición de Alvear de participar en política tras lo ocurrido en Corrientes durante el gobierno de Uriburu, optó por la estrategia de la abstención electoral y hasta incluso coqueteó con el ejército para hacer un contragolpe al fraude que proporcionaba Justo. El gobierno de Justo afrontó diferentes momentos de crisis. Por un lado, tuvo que implementar medidas que a los conservadores de donde venía él no le agradaban demasiado, tales como controles de precio, un rígido control cambiario, la creación del Banco Central de la República Argentina para regular el crédito y abastecer de los mismos al Estado, o el famoso Pacto Roca-Runciman, que bajo la idea de no quedar desprovisto de divisas extranjeras y para ver si se podía reflotar un poco la economía argentina, acabó aceptando un pacto humillante donde no se le cobraba impuesto al carbón inglés, no aumentaba los impuestos a los ferrocarriles ingleses y le permitía tarifas de preferencia. Daba tratamiento preferencial a todos los capitales ingleses y a cambio de eso el Reino Unido solo se comprometía a comprar las exportaciones argentinas siempre y cuando estén por debajo del precio que le ofrezcan las colonias de su propio imperio. Básicamente este caso a nivel económico, como el escándalo de los transportes urbanos en Capital Federal, generaron dentro del propio ejército, sobre todo del ala nacionalista de Uriburu, un cierto resentimiento hacia Justo
y eso le granjeó un montón de críticas. Los nacionalistas, descontentos tras el pacto por la subordinación de Argentina, una subordinación total de Argentina para con el Reino Unido en términos económicos, le propiciaron numerosas críticas a Justo. La respuesta de Justo ante las críticas fue incrementar las actividades y las responsabilidades de los miembros militares con el fin de mantenerlos aislados de lo que vendría a ser la política. Además de esto, Justo, vía la reprogramación de la industria armamentística argentina, logró apaciguar un poco las críticas, así como con la ampliación de los caminos. El ejército, sin embargo, se encontraba dividido entre quienes apoyaban a Justo, que lograban ser una mayoría algo considerable gracias al carisma, la confianza y el control que tenía sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, había un bloque bastante importante que presentaba cierta oposición a Justo. Pese a eso, Agustín Pedro Justo no tuvo inconvenientes en conseguir el sucesor. Le allanó bastante el camino y por vía fraude logró que Marcelino Ortiz y Ramón Castillo llegasen a la presidencia. Marcelino Ortiz, ni bien llegó a la presidencia, buscó alejarse tanto de Justo como del fraude electoral. Ortiz buscaba volver al imperio de la ley y buscaba volver a restituir la Constitución y las garantías en todas sus facultades. Para ello buscó al ejército, que el ejército, sin dudar mucho, apoyó a las medidas del presidente Ortiz. Sin embargo, la luz que se veía al final del túnel se fue desvaneciendo. Marcelino Ortiz, debido a que padecía de una avanzada diabetes, no lograría terminar el mandato. Es más, por las complicaciones de salud que tuvo que dimitir en favor de su vicepresidente Ramón Castillo. Ramón Castillo en verdad no estaba dispuesto a continuar con la política de su predecesor y se encontraba en una coyuntura político-militar bastante interesante. Por un lado, lograría allanar en cierta parte su camino político. La muerte de Alvear, de Justo más tarde y también de Marcelino Ortiz por diabetes, acabaría allanando el camino político. Sin embargo, también se encontraba ante una coyuntura mundial provocado por la guerra mundial y por la disputa al interior del ejército argentino entre los pro aliado y los pro eje. Si a eso se le sumaba que el propio Castillo dentro del ámbito militar no era una persona realmente querida y que intentaba imponer a un candidato propio, Patrón Costas, un compatriota norteño, igual de conservador y fraudulento que Castillo, provocó la reacción total de todo o de una porción bastante importante del ejército argentino. Dentro del mismo ejército, una organización o logia secreta con una clara tendencia nacionalista, conocido como el Grupo de Oficiales Unidos o por las siglas GO, realizó un golpe de estado el 4 de junio de 1943 contra el presidente Ramón Castillo, acabando de esta forma la década infame y prometiendo a partir de la revolución del 43 una pronta recuperación del imperio de la ley y la reactivación de forma completa de la Constitución argentina y de las elecciones libres. El despertar de Buenos Aires en la neblinosa mañana del 4 de junio tiene un ritmo inusitado. Importantes efectivos militares avanzan por las rutas de acceso a la ciudad,
sorprendiendo su impedimenta bélica a los que afluyen a las ocupaciones habituales. La casi totalidad de las tropas pertenecientes al acantonamiento de Campo de Mayo, sumando unos 10.000 hombres, se desplazan en pie de guerra, con las armas prontas, obedeciendo órdenes del general Arturo Rawson, comandante de caballería del ejército. El tiempo transcurre mientras las fuerzas del ejército con su bagaje, comunicaciones y vitualla se aproximan al centro de la capital. El pueblo acude como en las jornadas decisivas a la Plaza de Mayo, ávido de conocer pormenores de esta página de historia política. Minutos de intensa nerviosidad. El desenlace es inminente, pues las fuerzas de la guarnición y de los cuarteles suburbanos se han plegado a la revolución que se extiende. Las tropas, ya en la zona céntrica, se dirigen hacia la Casa de Gobierno. Bueno, gente, para concluir, podemos decir que el libro en cuestión consigue, en primer lugar, darle una solución a los problemas planteados inicialmente por el autor en la temática abordada, y que se encarga de aportar una cuantiosa y precisa cantidad de información sobre la relación entre el Ejército Nacional y el poder político, evitando que se sigan originando exceso de generalizaciones a la hora de tratar la temática en cuestión. A su vez, se encarga de darle una mayor personificación a las Fuerzas Armadas Argentinas, al tener en cuenta no solo las situaciones internas y externas que pueden llegar a afectar a los intereses de las Fuerzas Armadas, sino que se ocupa de estudiar también los intereses y las motivaciones de las distintas facciones que existen dentro del seno de la casta militar. Por otro lado, en cuanto a los objetivos, logra hacer entender las relaciones entre el ejército y la política en los diferentes regímenes que se han sucedido. A esto se le suma el logro de que se puede hacer un análisis del contexto general interno y eso permite que sea posible enfocarse en las personas que han dirigido las Fuerzas Armadas y en los detalles del desarrollo institucional de estos oficiales argentinos, para asumarse en diferentes puntos en cuestión, como por ejemplo el origen social de los diferentes oficiales que han ocupado el desarrollo de las Fuerzas Armadas. La hipótesis también logra probarse a lo largo del desarrollo de los distintos capítulos, donde vemos cómo lentamente la relación histórica del ejército como ente separado de la política y con un código moral y de honor superior al de la política, resguardándose únicamente a defender la patria de los posibles amenazas externas, empieza a tener un rol cada vez más activo en la injerencia política del mismo país, en donde con los argumentos esgrimidos anteriormente se ve una lenta pero cada vez más visible participación y más activa del ejército en la política en favor de los intereses políticos a tener en cuenta que permanece o que lideran dentro del seno del ejército. La verdad que es un libro bastante interactivo, un libro bastante lindo, muy recomendable y que sirve, la verdad, para entender bastante este desarrollo interno o este desarrollo que han tenido las Fuerzas Armadas y cómo ha llegado a ocupar un rol tan trascendental en un país como Argentina. La verdad que, bueno, espero que les haya gustado el podcast o podcast vídeo explicativo y nada, nos vemos en otra situación con otro contenido distinto. Saludos.